cómo desarrollo un poco lo que habíamos hablado con los chicos que tenían intención que explique lo que habían sido mis inicios, lo que había sido un poquito mi etapa también como jugador y obviamente que yo también preguntarte, sos un especialista ya en desarrollo con muchísimos años de experiencia, has visto pasar un montón de camadas, al menos los de la Legión prácticamente a todos, los has visto desde Del Potro hasta Schwarzman, pasando por Leo Mayer, que el otro día hicimos una charla muy nutritiva con jugadores de desarrollo, con los sub-18, los sub-16, que estuvo espectacular, también con Guido Pela. Así que nada, en esta charla, más que nada para informar un poco a entrenadores y a la gente que se sumó a esta charla, creo que puede ser interesante estos dos puntos de vista, así que nada, charlar un poco, un ida y vuelta. Bien, bien, bueno, Franquito, sí, cómo no, vamos a charlar, pero también quiero que hables vos bastante, porque tenés mucho para contarnos, ¿eh? Tu etapa y tu historia como es jugador. También ahí teníamos una legión importante en tu época, de la época, bueno, de Guillermo, que Vilas, el zurdo que creo que le abrió las puertas a este deporte en el país, y después toda la camada de Luli Mancini, de Martín Jaite, y después ya un poquito más la camada de ustedes de los años 70 y pico, casi 80, y después ya viene Guille Coria y esos Gaudio 78, Zavala, toda esa camada. Pero bueno, me parece que para ir arrancando algo, algo interesante que nos cuentes es cómo fue toda tu etapa de junior. Yo en el tiempo que vengo trabajando en la asociación creo que eso es lo que ha cambiado mucho entre las vivencias que tuvieron ustedes como jugadores juniors a las que tienen los juniors ya desde hace unos años a esta parte. Creo que el circuito ITF a nivel internacional se ha puesto muy nutrido y todos los jugadores buscan salir mucho del país, y me parece que hubo un cambio grande con la camada de ustedes que tenían una fortaleza interna muy grande en la competencia, y por ahí era un premio o una zanahoria difícil de alcanzar, ¿no? Salir del país en esa etapa. ¿Cómo vivías vos toda esa etapa de saliendo del junior a la inserción al profesionalismo, que es una etapa tan difícil? Mirá, como bien dijiste y has nombrado cantidad de generaciones, fíjate lo importante, y por algo el tenis argentino se mantiene con los años siempre arriba en cuanto a convocatoria, en cuanto a chicos que se inician en este deporte. Obviamente yo me inicio en el tenis por mi viejo, un Tano que se vino de Italia y que lo tenía como ídolo a Guillermo, a Vila. Yo era muy chiquito, obviamente siguiendo un poco siempre el liderazgo que tenía Guillermo en Argentina y lo fuerte que era el tenis en ese momento. Sin embargo, yo tengo más recuerdos, que siempre lo digo, de verla jugar a Gaby Sabatini, más que a Guillermo. Cuando Guillermo estaba en su momento, en su gran momento, yo recién estaba naciendo en el 75, los mejores años de Guillermo de Vila fueron 75, 76, y yo tengo más recuerdos de verla a Gabriela en esa época. eh, Todo lo que llegaba a Argentina, obviamente que las comunicaciones eran otras, y nosotros ingresábamos, al menos los de mi camada, al tenis, por la poca información que teníamos en Argentina, y solamente ingresábamos a jugar con los sistemas que había acá en el país, sin conocer prácticamente nada de lo que se hacía en el exterior. Esos fueron mis inicios, esos fueron el cómo yo empecé a jugar al tenis en un club pura y exclusivamente donde se practicaba ese deporte. Eran 12 canchas y decantaba que yo terminaba estando prácticamente en cancha. Iba muchísimos días a la semana, y el sistema competitivo que hubo siempre en Argentina, recuerdo ya desde mi época, fue muy nutritivo en cuanto
a cómo formar un jugador. Siempre fui un convencido, y más hoy que estamos trabajando en la Asociación Argentina de Tenis, creo y soy un convencido, más allá de lo que vos estás contando, que hoy paralelamente al circuito nacional, al circuito local, tenés el circuito ITF, el circuito COSAT, que prácticamente es un calendario similar al que tienen los jugadores profesionales de ATP. Es algo nuevo, algo novedoso, ya hace 5, 6, 7 años, y muy caro. Por otro lado, muy caro, y a nosotros como país, recomendarle eso a un jugador que vaya a hacer el circuito completo de ITF, termina siendo un gasto muy, muy alto para padres y entrenadores. Y bueno, teniendo mi experiencia, el cómo yo me formé en mis categorías juveniles, siempre digo que en esto hay que ir muy de a poco. Si hoy empezás a ver lo que es el calendario ITF o COSAT, te volvés loco porque tenés torneos por todo el mundo, tenés 3 o 4 torneos la misma semana, y cuando lo ves realmente decís, no sé para dónde ir. Nosotros, y esto lo hablamos desde que empezamos como equipo en desarrollo, es cómo orientamos al padre, al jugador y al entrenador sobre qué jugar. Obviamente que defendemos nuestro circuito, y lo defendemos con ejemplos, porque a las claras está que hoy los jugadores que van surgiendo en inserción son producto, y ya lo he dicho en varias charlas, un Diego Schwartzman, son producto de circuito nacional, del circuito argentino, que han jugado muchísimo, muchísimo tiempo y mucho más a nivel local que a nivel internacional hasta los 17, 18 años. Obviamente que después esto cambia. Entonces, tengo total una convicción de que jugar en Argentina, no solo a nivel juvenil, menores, sub-12, sub-16, sino en inserción. Hoy tenés una competencia bastante buena en torneos por dinero para los chicos que terminan y salen de los torneos juveniles, donde los cuadros son muy grandes. Hay partidos que ganar ahí no es fácil, porque un chico de 18 años sale a jugar un torneo por plata con un jugador que tiene 22, 23 años, y es un testeo recontra importante, y siempre ganar partidos en esos torneos da mucha confianza, y Argentina es un sistema que lo viene implementando hace muchísimo tiempo. Hay una anécdota que siempre cuento. Cuando yo estaba jugando Roland Garros en el año 2000, viene una conferencia de prensa Enrique Morea, que fue un dirigente para mí enorme que tuvo el tenis argentino, y después de la conferencia, que estaba Enrique ahí sentado en un asiento, me quedo charlando con él, y le digo, y al final, yo siempre recriminando, y las charlas que teníamos en Copa Davis, nosotros como jugadores siempre planteábamos lo mismo, ¿no? El poco apoyo que recibíamos de la asociación. Y Enrique en un momento me dice, pero vos, ¿de qué sistema te pensás que saliste a jugar profesionales? Más allá de que nunca te dimos plata para jugar, porque él era sincero y conocía muy bien la historia de cada jugador, y lo que siempre hablamos, ¿no? En mi época realmente la ayuda económica era nada. No es que era un par de zapatillas, un grip para la raqueta, era nada. Lo que pasa que nosotros empezábamos a jugar en un sistema competitivo prácticamente desde los 12 años o antes, a los 8 o 9 años. Me acuerdo, mi primer torneo en un torneo fue en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis, en preinfantiles. Tenía 9 años y todavía ese partido me lo acuerdo, y todas esas anécdotas, y el hacer un torneo en el Buenos Aires Lawn Tennis, con lo que significaba en esa época, cuando Vilas todavía tenía una imagen altísima, y que nosotros muchas veces pensamos en tener torneos en ese tipo de clubes para que los jugadores tengan esas experiencias, era enorme, y todo eso estaba planeado, el hacer un torneo en el Buenos Aires Lawn Tennis para que los chicos puedan tener esas experiencias, y te estoy diciendo, hoy con casi 45, me acuerdo todavía de ese partido. Son imágenes que las termina siendo una dirigencia. Y volviendo a la charla con Morea, me dice, nuestro sistema creemos que es lo que termina sacando jugadores, y lo que ha sacado hasta tu época jugadores de tenis, y muchísimos jugadores, más allá de que el apoyo económico era muy, muy bajo. Entonces, hoy sigo defendiendo ese sistema. Obviamente que muchas veces hablamos entre nosotros y con el equipo, con entrenadores y padres, que hoy el apoyo que están recibiendo
muchísimos jugadores dentro de la asociación. Nosotros trabajamos paralelamente junto al ENAR, que eso lo expliqué en otra charla, donde hay muchísimo apoyo para muchos jugadores, obviamente que no para todo el radar de jugadores de tenis argentino, porque son muchísimos los que empiezan a competir, pero si me preguntás, soy un convencido de lo bueno y lo interesante que es poder desarrollar a un jugador en Argentina, y yo en mi carrera también fui un producto exclusivamente nacional. Yo empecé a viajar, me acuerdo que mi primer viaje fue el Orange Bowl a los 16 años a jugar una clasificación, y porque era algo que se armaba en la academia donde yo entrenaba, en la de Kiko Barral y Charlie Gattiker, que íbamos un grupo de 10, 12 jugadores, y esas fueron mis primeras experiencias afuera, en el exterior, donde yo recién empezaba a ver jugadores internacionales y cómo se empezaban a mover. O sea que lo mío en mi época todo empezaba mucho después a lo que es hoy, que un jugador de 14 años, y nosotros lo vemos en chicos que juegan COSAT, este nuevo sistema COSAT, que chicos de 14, 15 años los tenés jugando y viajando por toda Sudamérica y ganándose las becas para ir a jugar a Europa. Entonces eso, a diferencia de mi época, cambió muchísimo. Claro, claro. ¿Y vos a los 18 años hiciste algún circuito juniors o jugabas la competencia interna de 18 y paralelamente ya algo de profesionales? Mirá, yo en particular no digo que cuando era muy chico era malo, pero no estaba entre los mejores. Siempre estaba entre los 10 mejores del país, nunca hasta los 16 o 17 no clasificaba a los nacionales. Creo que mi primer nacional lo termino jugando mi segundo año de 16, y mi primer sudamericano y mi primer competencia y gira internacional lo hice en mi primer año de 18, o sea que mis primeras experiencias reales en viajar con un equipo, de ir a un sudamericano, a jugar la Sunshine Cup, que se jugaba antes, previo al Orange Bowl, que era la Copa Mundial por equipos, que era un calendario muy bueno que tenía antes la ITF, que se jugaba en la academia de Rick Macy, y después se jugaba el Orange, fue a los 18 años, o sea que mis experiencias hasta los 16 era prácticamente local, jugar los metropolitanos, que ahí son los regionales, ahí lucharla para ganar esa famosa beca a los nacionales, que hasta los 16 años nunca la ganaba porque estaba 6, 7 u 8, y Capital, que antes era zona 9, creo que tenía 4 o 5 becas y siempre por 1 o 2 me quedaba fuera, hasta que en 16 creo que primer torneo, que era muy importante el primer regional, terminé clasificando al primer nacional, y a partir de ahí empecé a mejorar muchísimo. Soy uno de los que creció mucho tardíamente. Mi primer pretemporada fuerte la hice a los 15 años, entonces siempre me tomé mucho todo con calma con el tenis, porque hasta los 15, 16 no tenía realmente definido, era muy chiquito para decir me voy a dedicar pura y exclusivamente al tenis. Iba a un colegio muy exigente, entonces eso me hacía tardar un poco mi salida a lo que era el circuito nacional, pero prácticamente tengo esos recuerdos de jugar qualis de Top Ser, que son los torneos que dije recién por plata, a los 16, 17 años. Me encargaba mucho en esa etapa de mi carrera de mejorar y perfeccionar los tiros, de mejorar las empuñaduras. Yo crecí copiándolo a John McEnroe, y copiarlo a John McEnroe era imposible, y en mi fantasía estaba que iba a ser parecido a él, simplemente porque era zurdo y porque en el frontón lo intentaba imitarlo. Entonces, cuando iba a las academias, me acuerdo de una época que entrené con Tito, con Pablito Martín, que me decían, vos estás loco como McEnroe, no vas a jugar nunca, y ahí empezamos a trabajar mucho las empuñaduras, y me preparaba para ser un buen jugador a los 18, 19 años, y bueno, por suerte terminé mejorando muchísimos aspectos, porque si seguía copiándolo a Johnny hubiese estado al horno. Bueno, bien, linda anécdota esa, y tenías un modelo bastante complejo. Arriba, muy arriba. Arriba. Franquito, y después más adelante, bueno, pasando toda la etapa de los satélites en esa época, que me parece que era un formato bastante duro, después cambió.
para jugar los Futures. Eso fue un poquito más segmentado por semana. En el satélite tenías que tener un mes prácticamente de buen rendimiento. Te insertaste ya en el profesionalismo, tuviste grandes resultados que muchos que seguimos este deporte y nos gusta los conocemos, pero me gustaría que nos cuentes 2 o 3 vivencias importantes, y me parece que una de ellas fue la experiencia mala que le hiciste pasar a Andre Agassi, que él lo comenta en su libro, en el año 99 en Roland Garros. Dice que fue uno de los que estás en el top 3 de los jugadores más difíciles que enfrentó. ¿Cómo fue eso? ¿Que jugaste demasiado ese día? Sí, ahí ya llegaste a la frutilla de toda la historia, ¿no? Yo siempre lo que digo, esos partidos, y tal como decís el de Agassi, son las frutillas que él me haya nombrado en el libro como uno de sus 3 grandes partidos en su historia. A mí me sorprendió porque Agassi ha jugado infinidad de partidos con Sampras, esos derbis que armaba con con Jim Courier, con un montón de jugadores de su país. Fue algo increíble. Como bien decís, a mí en particular me fortaleció mucho los primeros años, que fueron los más duros en mi carrera. Como bien dijiste antes, no existían los futuros donde en un solo torneo sacabas puntos de ATP, sino que tenías que jugar 4 semanas de esos famosos satélites, y en esas 4 semanas se componían con 3 torneos, más un máster final en la 4ª semana, y recién en la 4ª ingresabas al máster y ahí tenías la posibilidad de sacar tu primer o segundo punto de ATP. Todas esos sistemas que había antes, que después se fueron mejorando, hay cosas a favor y cosas en contra que pienso de estos nuevos futuros que existen hoy. Antes el punto de ATP realmente valía mucho más de lo que vale ahora, porque tenías que estar un mes o en Argentina o en Sudamérica o donde vayas a jugar. Entonces, para obtener el primer punto, que antes era una de las primeras metas para todos nosotros que salíamos a jugar al profesionalismo, era ganar ese primer punto, y para eso tenías que zapatear un mes entero y ganar a jugadores realmente que eran muy experimentados. El nivel era lo mismo que hoy, pero lo tenías que hacer en vez de en una semana multiplicado, y bueno, entonces eso te iba haciendo cada vez más fuerte. Lo que expliqué también al principio, un buen sistema de competencia de parte de la dirigencia, pero con muy poca ayuda económica. Nosotros, o yo en particular, los primeros años de viaje era salir al exterior sin la información, obviamente, que tienen hoy los chicos. Hoy los chicos viajan con una información prácticamente ya desde los torneos que nosotros lo vemos, a los torneos de COSAT y ITF, ya saben en qué club van a jugar, en qué hotel, qué jugadores van a ir. Eso nosotros a veces viajábamos y yo me he ido... Nos van a buscar en el aeropuerto. Yo me he ido a jugar satélites en esa etapa a la India, donde la información nos llegaba que las canchas eran de polvo de ladrillo y te encontrabas con que después eran de pasto. Entonces me fui criando con esas experiencias y al principio, como dije, fueron un desgaste tremendo. Los primeros años son los invisibles en cualquier jugador de tenis. Eso después a la larga lo haces valer mucho más, pero el desgaste, estando en Argentina y en esa época con tan poca información, realmente se hacía todo muy cuesta arriba. Y así era todo para conseguir una raqueta buena que te gustaba. Cuando no viajabas a Europa, no tenías la posibilidad de viajar a Europa, tenías que agarrar las raquetas que había, que se hacían en Argentina, jugar con las pelotas antes, las pelotas nacionales, esas pelotas que tenías que tener una fuerza tremenda para ganar cada partido. Entonces todas esas cosas después, cuando tuve la suerte, digo suerte, obviamente que trabajé un montón para ser un jugador profesional, pero tuve esta cuota de suerte en determinados momentos de mi carrera, hicieron que cuando estaba ahí dentro de los 100 mejores, cuando toqué el número 11 en el año 2000, todo lo haga valer mucho más, y cada partido lo vendía caro, más allá de que obviamente ese partido que mencionás con Agassi, sabía que tenía pocas chances. Después me enteré en el libro que él consideraba de que yo tenía muchas más chances que él. Esas son las cosas y los partidos de póker que se juegan en el circuito. Él entraba a ese partido
prácticamente con el pasaje de vuelta, porque pensaba que no tenía chance. Yo venía de ganar mi primer torneo en Múnich, que era mi primer torneo ATP, había hecho cuartos de final en Roma, que era un Masters 1000 con match point contra Correcha, que estaba 2 o 3 del mundo, venía jugando muy, muy bien, y no sabía que Agassi no se consideraba favorito ante mí en ese partido, en esa cancha central, y fue un partido recontra peleado, y más allá de que yo tampoco me sentía favorito, dije, bueno, ¿tengo mis chances de ganar? Sí, las tengo, voy a intentar hacérselo muy difícil y venderle cara la derrota, que era lo que siempre, una de las premisas centrales que yo tenía cuando salía a jugar los partidos de tenis, ¿no? Cuando salía a jugar con los Claro. favoritos decía, bueno, si me tienen que ganar, van a tener que correr mucho y bueno, intenté lo máximo. Pero hasta llegar a eso fueron procesos muy largos, de mucho sacrificio, y lo que digo siempre, de trabajos invisibles en donde eh, la gente no los termina viendo. O sea, siempre lo que digo, lo que más remarco, es que el espectador de tenis, el fanático del tenis, termina comprando la frutilla del postre y lo que termina viendo por televisión. Pero los inicios de los jugadores, lo que se sacrifica cada jugador, cada familia y cada equipo de trabajo, realmente he visto montones de casos de jugadores y todos han arrancado de cero. Eso es lo más lindo y lo que más me apasiona de este deporte, el ver cómo todos han arrancado de cero. Entonces, eso es una de las cosas que siempre más me apasionó. Yo soy un apasionado, y con el tiempo también me he hecho apasionado del tenis, porque al principio era muy vago, los primeros años, 13, 14, 15, era muy, muy vago, y con los años obviamente que me fui apasionando y viendo y estudiando mucho. Yo era muy curioso, a medida que era profesional me gustaba preguntar mucho, más allá de que a veces me daba mucha vergüenza preguntarle a jugadores de más alto nivel cosas, me gustaba preguntar mucho, y hoy tenemos una experiencia, los que hemos jugado, de haber visto, al menos en mi época, no sé, 11, 12 jugadores número uno del mundo. Yo he jugado, enfrentado esa cantidad de jugadores que tocaron el número uno. Toqué una etapa de grandes y enormes jugadores. Obviamente que el tenis de hoy lo comandan tres jugadores, Federer, Nadal y Djokovic. No se ha movido de ahí los últimos 10 años. Y hubiese estado bueno también ver un poco de recambio, pero bueno, son demasiado buenos. Es otro tema mucho más amplio para hablar. Pero en definitiva, creo que tanto yo como todos los jugadores de tenis, los que terminan teniendo éxito, entre comillas, a nivel profesional, son todas historias de sacrificio, algunas en mayor o menor medida, pero en tenis todos arrancan de cero. Tu familia esté bien o mal económicamente, entras a la cancha y ahí no hay diferencia. Entonces somos todos iguales, y el que más se sacrifica y el que más aguanta siempre las cosas malas que trae malas y mucho de sinsabores, es el que termina por ahí llegando. Claro, claro, sí, sí, sin duda, Franquito, que es así. Bueno, uno nos gusta por ahí ir a la frutilla muchas veces de las situaciones, pero sí, son todos procesos de mucho sacrificio. Hay muchos que quedan en el camino, muchísimos, son pocos después los que la pueden contar así como la cuentan ustedes. Hay mucha gente que por ahí ha jugado o que juega y que después sigue ligada al tenis en otro ámbito, de otra manera, pero la exposición y la fuerza de las palabras que tiene alguien que estuvo adentro de la cancha, como vos ahora nos estás contando, es increíble, con la humildad que nos estás hablando, y fueron seguramente para vos experiencias súper fuertes que pudiste llevar adelante. Y dijiste que enfrentaste a varios número uno, algunos de ellos los conocemos. Bueno, por supuesto que conocemos a todos, pero uno de los más conocidos considero que debe estar bastante nervioso él por no poder doblegar este récord que vos tenés, que es Roger Federer. Federer para mí es una persona que sigue jugando para seguir batiendo récords. Otra cosa no creo que lo motive. Y bueno, contra vos ya no tiene chances. O sea, vos tenés un récord positivo con él de 2-0. Creo que no te ganó ningún set, ¿no? Mirá, antes de ir a esto de Federer, déjame también, que estuvo buenísima ahí la pregunta.
en cuanto al porqué del que yo me meto en desarrollo y me meto en la asociación, cuando todos los dirigentes y los chicos estaban por entrar a la asociación, hablábamos con Zavala, con el Gordo y con todos los chicos que estaban entrando y esa necesidad de transmitir de alguna manera esas experiencias que tuvimos como jugadores profesionales y sinceramente es el aspecto que más me gusta en desarrollo, en esta etapa que hoy estoy viviendo junto a vos que tenés una experiencia también enorme y todo el equipo que estamos trabajando. Cuando me preguntan realmente en qué puedo ayudar desde mi área, creo que donde más útil puedo serle a un chico que está empezando, a un entrenador o algún padre, es a contar mis experiencias como jugador. No digo que las haya vivido todas, pero he vivido muchísimo, fueron muchos años, un jugador cuando empieza a jugar al tenis hasta que termina, son muchos años de historias y vivencias, y he pasado por todas esas dudas que constantemente en torneos nos encontramos con padres y entrenadores que ante su desconocimiento en cuanto a cómo llevar a sus hijos, creo que ahí es donde nosotros más podemos ayudar y creo que en cancha también, ahí me siento que puedo ayudar muchísimo, en cancha con jugadores, con chiquitos, a manejar las ansiedades, los miedos, y después también a manejar un jugador de inserción, en inserción. Creo que ahí es donde nosotros más útiles podemos ser. Después, yendo al partido de Federer, obviamente que bueno, con lo grande que fue él, sin dudas que fue una enorme frutilla del postre, como contaba lo de Agassi, haber podido ganarle 2 veces, y aunque la gente se ría al otro lado, estaba dentro de los mejores del mundo, ya era Federer, no era la leyenda que soy, pero no tanto me sorprendió cuando le gané la primera vez en Hamburgo, que yo era favorito porque tenía mejor ranking que él, creo que yo estaba 15 o 16 y él estaba 1 o 2 puestos atrás. Sí me sorprendió cuando le gano 2 o 3 años después en Sydney, donde él venía siendo candidato, ya estaba creo que 4 o 5 del mundo, y ahí le gané en 2 sets en una superficie que yo era malo y él era muy bueno. Entonces ahí fue realmente un triunfo muy bueno y año a año, mientras él siga jugando, lo voy a disfrutar más y el día de mañana se lo voy a poder contar a mis hijos. Pero Nachito, me encantó esta charla, pero ahora te toca un poco a vos también no te hagas el humilde. Vos tenés muchos años de experiencia en la asociación, tenés muchos años compartiendo camadas enteras de jugadores, con tan poco para los que están en esta charla, los que se han sumado, ¿cómo has vivido? Obviamente yo conozco desde adentro, es muy largo, son muchos años los que estás, ¿cómo has vivido carreras como las de un Del Potro cuando tenía 13, 14 años, de un Leo Mayer, de Pela, de Schwarman, infinidad de jugadores que han pasado por la asociación en equipos, ¿no? Porque te ha tocado liderar y acompañar a esos jugadores en sudamericanos, en mundiales, has vivido en los inicios de esos jugadores, donde yo contaba antes que esos arrancan como todos de cero, ¿no? La gente le interesaría saber cómo se manejaban, cómo eran esos jugadores a los 14, 15. Bueno, sí, arranqué, siempre muy agradecido y un recuerdo enorme tengo del Colo Gattiker, que fue mi primer director. En el año 99 empezamos a trabajar, la escuela ahí funcionaba bastante en el Buenos Aires, pero también un poquito en el argentino, y arranqué y estaba él trabajando con Cañas y con Chela en una cancha y había otros chicos más chiquitos que tenían 12, 13 años en la cancha al lado y yo empecé trabajando con ellos y el Colo me dice, arrancá con esto, después ya cuando te vas acostumbrando ya vas a pasar a trabajar con estos otros. Y estaba jugando, él estaba entrenando a Chela y a Cañas, así que nada, fue muy lindo, por supuesto, esa puerta de entrada, esa fue la camada con la que empecé a viajar un poquito ya más regularmente, fue la camada de Edu Schwank, que fue la Nación 86, con él hice mi primera gira en Sudamérica, en una COSAT. Lo ganó el Gordo el primer torneo en Venezuela, después nos fuimos a Perú y también ganó, y ya el tercer torneo
el cuerpo le dijo basta porque estaba un poquito, un amigo, lo cuento porque es un amigo, ¿no? Eh, no estaba del todo preparado para semejantes triunfos y él me lo dijo a mí, me dice, yo pensé que esto iba a ser más difícil en ese primer viaje. Entonces no pensé que iba a ganar tantos partidos y bueno, ahí se lesionó el abdominal y, y volvimos. Eso fue en el año 2000 más o menos. Y bueno, de ahí a esta parte sí, por suerte tuve la oportunidad de compartir muchas carreras de muchos chicos, como te decía antes, de chicos que llegan y de chicos que no llegan, de chicos que hoy se dedican a otras cosas y de otros chicos que también se dedican al tenis, pero no han sido tan famosos o conocidos como los que vos nombraste recién. Eh, con una de las camadas que más involucrado estuve, sí, fue con la camada de Leo, que fue la camada 87, y la de Juan Martín, que fue la camada 88, la de Del Potro. Esa era una camada muy nutrida. Él tenía cerca de 12, 14 jugadores en el país que eran de la generación 88, que jugaban muy, muy bien. Era fuerte. Juan no jugó mucho en el país, pero sí en los sudamericanos y en los mundiales teníamos buenos equipos porque lo podríamos rodear muy bien a él. Emiliano Massa era de esa generación. Él ganó 2 veces el doble de Roland Garros. Un año lo ganó con Leo y al otro año lo ganó con Nishikori. Era muy, muy buen doblista. Fue uno de los mejores jugadores juniors que tuvimos de esa camada en el país. Después había un cordobés que se llamaba Nicolás Terrera, que hoy es entrenador, que también es de Unquillo, de la tierra de David. Y bueno, y así había varios que daban una competencia interna bastante importante. Lo que pasa es que Juan Martín bueno, no me voy a acordar el año ahora, pero él era sub-12 y la Copa Nike organizaba un circuito mundial y gana su primer torneo mundial en Sudáfrica con 12 años. Y ahí Nike hace su contrato, así que él está con esa firma desde ese momento. Y después él jugó la mayoría de las veces los torneos más importantes y relevantes de cada categoría a nivel mundial. Sí, siempre representó al país en 14, en el sudamericano, salimos subcampeones en 14 en Prosteyov, que perdimos contra el equipo que era de Bautista Agut, que es también de esa camada. También Marin Cilic es de la camada 88. Ellos jugaron la final del Orange cuando tenían 14 años, en contra. Después en 16 salimos campeones sudamericanos y también jugó el Mundial, que ahí el capitán fue Gustavo Luza. Eh, se, la verdad que Juan Martín siempre representó mucho al país, si bien no compitió mucho acá internamente. Distinto fue el proceso de Leo. Leo, yo siempre lo comparo un poquito con él, de que uno tuvo un proceso más rápido y otro tuvo un proceso más lento, como fue el de Leo. Juan Martín, por ejemplo, jugó creo que 6, 8 futures que tuvo él también. Eso es importante por ahí hacer un paréntesis. Creo que ellos lograron vivir una época acá en la Argentina en la que la asociación pudo hacer mucha cantidad de futures, que fue en el año 2008, 2009. Entonces, Juan Martín tuvo wildcard en todos esos futures y jugó 6, 7 futures y ya después pasó a jugar los Challenger. Hizo un salto muy, muy rápido, diferente por ahí a Leo, que fue un jugador que estuvo más tiempo jugando el circuito de futures. Leo, por ejemplo, también su primer torneo nacional lo jugó siendo segundo año de la categoría sub-16. Su primer nacional. Sí, ahí logró clasificar para jugar un nacional en Tucumán. Su entrenador era Rubén Re,
y Rubén siempre nos hablaba a nosotros de Leo. Rubén venía a trabajar con Yayo Massa, con Nacho González King, con otros chicos que también se estaban desarrollando y teniendo muy buenos resultados, y nos decía que detrás de esos chicos tenía otro jugador que era Mayer, que se destacaba, pero bueno, todavía se destacaba en la región y no tenía muchos medios económicos para salir a competir a nivel sudamericano o a nivel mundial. Y Entonces, perdón que te interrumpa, Mayer hasta los 16 no estaba dentro de los 5 o 6 mejores de no, Corrientes, de la región, no, digamos. no. En ese momento no se implementaba el formato exactamente igual que ahora de becas. Se clasificaba por ranking nacional, porque ya estaba el sistema de grado 3, grado 2, grado 1. Pero bueno, Leo jugaba los grados 2 en su zona, en su región, y tenía que cosechar ranking para poder entrar directo al torneo nacional. Como no llegó a hacer eso, nosotros le dimos un wildcard en Tucumán, y después de ahí, que le fue muy bien, pudimos lograr, a partir del apoyo que en esa época comenzó a dar Gaby Sabatini. Estuvo casi 5 años Gaby apoyando de manera anónima al programa. Ella, hago otro paréntesis acá porque me parece importante comentarlo, se reunió con Enrique y se reunió con el Colo y les preguntó qué era lo que necesitábamos. Entonces nosotros hicimos un calendario de competencia ideal para un junior, y ella se comprometió a poner el primer año el 80% de esos costos. Qué Y bárbaro. después, poco a poco, la asociación iba participando más, en más porcentaje, y ella iba retirándose, digamos. Y así fueron 5 años de un trabajo que hicimos en conjunto excelente, junto también con Mariano Brisolía, que era su contador. Creo que fue una experiencia muy linda de un sponsoreo muy familiar fue. La verdad que fue lindo compartirlo. Tengo una anécdota también con ella en Miami, junto con Contala, Guido Pela, contala, junto esa con está Guido, buena. y estábamos con Guido, con Facu Bagnis y con Tatiana Búa, que era una chiquita que jugaba. Entonces Gaby fue al club a ver los chicos y nos invita a cenar. Y bueno, quedamos para ir a comer con ella, todo, fuimos a comer, y ella no, siempre ella te va a invitar, donde vayas te va a invitar. Pero realmente ahí los estaba invitando a hacer toda la gira ella. Entonces ya era como demasiado también que le invite la cena. Además, era Y una cena en dólares, en Key Biscayne, ¿no? Que no era barato. sí, sí. Entonces, yo, si también nosotros la queríamos invitar, yo sabía que ella no me iba a dejar y que ya había arreglado todo de antemano con la gente del restaurante y todo. Entonces me paré, fui, sin decir nada, pagué, volví, y cuando nos despedimos le dijimos, no, Gaby, los chicos te invitaron por todo el esfuerzo que vos haces por ellos y por toda la ayuda que le das. Y bueno, y cuando llegamos al auto le digo a los chicos, chicos, hay que poner, salió tanto, vamos a hacer una vaquita. Y no, pero eso después no fue necesario, porque cuando volví sí hice una reunión con Enrique y los dirigentes que estaban en ese momento, y por supuesto le pareció muy bien el gesto que habíamos tenido nosotros como asociación en ese momento de agradecerle de esa manera. Así que bueno, esa fue gracioso, pero no fue tan fácil cenar en ese contexto, porque yo estaba bastante nervioso. Y lo que ha aportado Gaby Sabatini, ¿no? Como bien dije en mis inicios, yo la veía a ella y 15, 20 años después siguió apoyando, como vos decís, de forma silenciosa a los juniors. Hoy está también colaborando con el tenis femenino. Qué grande y qué importante tener un referente. En esa época, ¿cómo se manejaba el tema de los referentes para los juniors, que es lo que hoy queremos hacer? En este sistema de padrinazgo, de que un profesional pueda estar en contacto con un chico, un juvenil, un chico de inserción. ¿Cómo se manejaba eso antes? Siempre fue difícil en Argentina, pero bueno, me interesa saber en esa época de Del Potro, de Mayer.
Bueno, ahí era bastante sencillo en algunos momentos porque funcionaba el Centro Nacional en el lawn tenis. En ese momento ya el director era Gustavo Luza, al cual por supuesto también tengo un gran aprecio y me abrió puertas increíbles dentro de este trabajo y dentro de esta familia que es el tenis. Siempre él me ha guiado, siempre me tuvo bajo su ala y eso lo voy a agradecer siempre eternamente, por supuesto. Y ahí venían los juniors, de hecho Juan Martín, la asociación le alquiló un departamento para que pueda vivir en Buenos Aires. En ese momento era el departamento de Nachito Menchón, que hoy está con nosotros, es un amigo y un compañero de trabajo, bueno, junto al resto del equipo que por supuesto nos están mirando. En ese momento Nachito trabajaba particular con Juan Martín, siempre digo que hoy yo lo veo moverse a él y veo los trabajos de Nacho de esa época. Qué bárbaro. Él andaba en la escalera con los conos y con un cuadrado coordinativo y eso era el ABC del día, o sea, no importaba si jugaba contra un francés, contra un checo, si ganaba, si perdía, lo que sea. A la mañana hacía coordinación y a la tarde hacía coordinación. Si Nachito Trabajaba fuerte de chico ya. trabajaba muy fuerte de chico, creo que fue un gran acierto por ahí del papá, de Daniel, haberlo sumado tantas horas a Nacho dentro del equipo. Por supuesto que Delpo seguía bajo la estructura que tenía él en Tandil, con el Negro Gómez, con Mario Bravo, con todos los entrenadores que trabajaban ahí con él, pero cuando vino a Buenos Aires, y ahí es donde trabajó en el Centro Nacional, y donde había chicos que eran un poco más grandes, pero que iban también a entrenar mucho ahí al Centro Nacional, y ahí se producía, un año estuvo Pico, haciendo una pretemporada, por ejemplo, Pico estaba que en la Escuela Nacional. Pico llegó a entrenar en la Escuela Nacional. él estaba en España, él venía de vivir varios años en España y un año llegó en enero y nos dijo que quería hacer una pretemporada porque pensaba ya volver a vivir a la Argentina y ya quedarse acá. Y ahí hizo la pretemporada con nosotros ahí en el Buenos Aires. Así que nada, ese era un poco el vínculo y el mix que había con respecto a las generaciones que ya estaban insertándose en el profesionalismo o que ya eran profesionales y los chicos que venían un poquito más de abajo, que en ese momento eran ellos de esa camada. Después vino la camada de Guido Pela, que fue una camada también nutrida, de las cuales llegaron varios a ser muy buenos profesionales, a representar a la Argentina en Copa Davis. Federico Del Bonis, por ejemplo, es de esa generación del año 90, que es un chico que también... Contame del Bonis, porque Guido Pela estaba entre los mejores. El otro día charlamos junto a los chicos que él estaba entre los mejores del Bonis. Él entrenó mucho en España también, y no tengo memoria de que haya estado dentro de los mejores. No tengo mucho la carrera de Del Bonis como junior. ¿Cómo era él? Bueno, él es de Azul y entrenó toda la vida con Gustavito Tavernini, que es el entrenador que hoy mismo lo está siguiendo. En el Club de Remo de Azul ellos hicieron toda su etapa de formación y también era un producto del circuito nacional. Fede participó en un sudamericano creo que jugó, creo que ya siendo sub-16, pero ahí en esa camada estaba también Facu Bagnis, estaba Marquitos Trunghelletti, Qué camada. y la verdad que la parte digamos, por ahí la parte más visible del apoyo siempre es la gira. Y esa parte del apoyo es muy reducida porque los costos son muy grandes para salir del país. Pensar que para armar un equipo no solamente se le está pagando al jugador, también hay que pagarle a un entrenador, ese entrenador cobra también un honorario. Entonces, cuando uno arma el presupuesto o el gasto realmente de la gira, es mucho más que pagar un pasaje, que a veces por ahí es lo que pareciera
a primera vista cuando uno quiere dar un apoyo. Entonces Fede, la verdad que quedó fuera de la mayoría de los apoyos en ese momento y él seguía jugando el circuito nacional. Después vino lo de España para él. Él se fue un poco más grande a España, que se fue junto con Gustavo también. Y después, bueno, fue haciendo su carrera, poco a poco se fue metiendo y creo que también tuvo su frutilla en su carrera de haber ganado uno de los partidos más importantes del tenis argentino, que fue contra Karlovic en Copa Davis. Me parece que el título que nos dio ahí, era el título que todo el país estaba esperando. Y ahí él fue el gran campeón argentino. Y no lo había sido en las camadas anteriores, como le pasó también a Dieguito Schwarman, que tuvo una camada también nutrida, la cual la integraron Andrea Colarini, Facu, Agustín Velotti. Ellos son generación 92, Renzo Olivo. Otra camada tremenda también. Claro, pero por ejemplo, Agustín Velotti y Andrea Colarini llegaron a jugar la final de Roland Garros entre ellos, en juniors. Estaban los dos top 10. Entonces ahí a la hora... Schwarman, ¿qué ranking tenía? Nacional, cuando Velotti y Colarini juegan final junior Roland Garros. No, Nacional estaba 4, 5. En 18. Era el jugador. No. Sí, en 18, en ese momento en 18. Dieguito era el jugador que vos no querías que te toque igual en los nacionales. Ya era duro. Era duro. A Colarini, a Velo les tocaba en semi, con él o en cuartos. Pero bueno, si vos venías por arriba, vos querías que el Peque esté por abajo. Era duro. Y obviamente que la asociación... Pero no lideraba a nivel mundial. La gira ITF no la lideraba. Claro, no la lideraba porque nosotros teníamos un presupuesto que era para destinar a 1 o a 2 jugadores. Seguro que Argentina, siempre que arma un equipo, puede salir a competir con 7, 8, 9 o 10 jugadores al exterior, porque tenemos el nivel. Lo que muchas veces nos falta por ahí es el recurso para armar algo más masivo cuando salimos al exterior. Pero sin duda todas las camadas tienen un nivel de juego muy importante a nivel nacional, y yo creo que ese es uno de los trampolines que hace que el deporte argentino, en este caso el tenis, dentro de los varones siempre sea una potencia en los números internacionales y no en el presupuesto nacional, no en el presupuesto que maneja la federación. Al lado de las federaciones que tienen Gran Slam, tenemos muy poquito presupuesto. Eso ni hablar, Nachito, lo que es el presupuesto comparativamente a las federaciones de primer mundo, estamos años luz, pero hoy la realidad nuestra es positiva, como siempre hablamos, en cuanto a apoyo para los mejores. O sea, creo que es mejor que en esa etapa que estás diciendo de una enorme camada como Schwarman, Colarini, Velotti, Argüello y no sé cuántos más, Kicker, pero hoy estamos en un buen escenario, es positivo. ¿Cómo lo ves hoy? El apoyo que se está dando está bueno, ¿no? En cuanto a épocas anteriores. Ahí me dicen que en cualquier momento se corta, hacemos esta y ya vamos a cerrar porque se va a terminar cortando. Franquito, para cerrar, sin duda que estamos haciendo un gran trabajo. Creo que hay muchos chicos en carpeta que se pueden ir insertando. Estamos haciendo un trabajo muy importante con el tenis femenino también, que siempre ha costado mucho. Después de toda la etapa de Gaby, de Betina, de Mecha Paz, tuvimos algunas referentes como Gisela, como la Pitu, como Paola Suárez, pero después tuvimos algunos baches. Ahora Paulita Ormaechea y Nadia Podoroska creo que son las líderes en ese lugar, y poco a poco tenemos que seguir insertando chicas en el primer nivel mundial, y los apoyos que estamos dando ahora también son para algunos chicos con respecto a las giras, pero sin duda que las visitas al interior, que los campos de entrenamiento en Escenar, que el programa de Dakar 2022 que está impulsando el ENAR, las becas que da la Secretaría de Deporte, son todas cosas que por ahí no son tan visibles, porque no son como ir a Roland Garros o ir a Wimbledon, pero sí son apoyos que van a generar un desarrollo a futuro, como fue el de Del Bonis, como fue el de Mayer,
nosotros que hemos visto ya esas camadas, estamos tranquilos de que no es hoy el vértigo de querer jugar Roland Garros. No hay que tener tanta prisa, y Leo lo dijo en la charla con los chicos el otro día. Sí, estamos un poquito condenados a que eso sea lo más visible, pero abajo de eso hay una pirámide muy extensa donde hay una base de apoyos muy importantes, como también te lo dijo Enrique a vos en su momento de Roland Garros. Ahora es lo mismo, el circuito nacional es muy fuerte y que también lleva mucho costo. Hay todo un departamento de menores trabajando, hay todo un departamento de arbitraje también trabajando para eso, hay un departamento de prensa para poder difundir y para que los chicos también se sientan contenidos y capacitados en el manejo de la prensa. Entonces hay toda una estructura muy grande que escapa mucho más allá de un apoyo para ir a Roland Garros o a Wimbledon o algún torneo relevante. Excelente, Nachito, se corta en cualquier momento. Nada, nosotros a seguir laburando dentro de esta cuarentena para el tenis argentino. Me encantó esta charla, me quedaría hablando y informando muchísimo más a todos los que se han metido. Nada, seguimos hablando fuera de esto acerca de todo el tenis de menores. Excelente la info y bueno, espero que la hayas pasado bien y un saludo para todo el equipo que se han metido acá a ver la charla nuestra y bueno, semana que viene seguramente hagamos otro vivo como todas las semanas hasta que esto tenga alguna definición. Gracias, Nachito, un abrazo grande, excelente laburo. Bueno, bueno, muy bueno. Saludo a todos los que nos estuvieron escuchando y estamos abiertos para todas las consultas y el apoyo y las necesidades que tengan. Un abrazo a todos. Chao.